Hola amigos, ¿cómo están? Iglesia, ¿cómo estás? Iglesia, necesitas saber algo. Vamos a hablar del tema sobre la cena del Señor, ¿no? Y su relación que tiene con la Pascua judía. Eh, la cena, o la Santa Cena como se le conoce, fue instituida por el Señor Jesús. Y fue durante la celebración de la Pascua, ¿no? Una festividad judía donde se conmemoraba, se celebraba recordando la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Más adelante vemos cómo el Señor les ordena que puedan sacrificar un cordero sin defecto, puedan eh, comer hierbas amargas, puedan preparar panes sin levadura, vino, ¿no? Todo esto representaba pues las hierbas amargas, el tiempo, la esclavitud en Egipto, el pan sin levadura, la liberación con el vino, el asado, que era la carne, ¿no? Del cordero o cordero asado. Todo esto recordamos, ¿no? Lo que ocurría y vemos en el capítulo 12 de Éxodo habla, ¿no? Que en el verso 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Verso 14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces vemos cómo se recuerda, ¿no? Fue celebrado todo esto. Más adelante vemos cómo, a pesar de las ordenanzas, de los estatutos, las leyes que puso el Señor, el pueblo siguió en su rebeldía. Y más adelante el Señor revela algo, ¿no? Que era muy importante, lo cual iba a ser un acontecimiento significativo, ¿no? Que va a partir el tiempo en un antes y un después, ¿no? Cuando el pueblo de Israel fue incapaz de cumplir esa ordenanza por el Señor, las leyes que había puesto el Señor, ¿no? Para obedecerlo. Entonces dice el Señor hace esto en capítulo 31 del libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 33, vamos a leerlo, dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces vemos quién iba a ser, como se dice, quién iba a dar ese nuevo significado, ¿no? A lo que es la Pascua, vamos a decirlo así. Y más adelante vemos que el Señor Jesús iba a ser representado, ¿no? Por ese cordero. Juan 1:29 dice, ¿no? Juan capítulo 1, verso 29 dice, ¿no? Cuando lo vieron, Juan el Bautista dijo, ¿no? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él iba a representar ese Cordero, él iba a hacer esa Pascua, ¿no? Ese nuevo significado que le da. Para ello, a la hora que agarra, ¿no? El pan y todo esto, lo vemos en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, habla de ello. Dice que ya el Señor Jesús le pone, da a conocer que Él sería el Cordero de Dios inmolado, ¿no? Por los pecados del mundo. Versos 26 al 30. Versos 26 al 28, perdón, vamos a leer. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Acá vemos el sacrificio que se iba a hacer, ¿no? La noche que cenaron y después de haber cenado, ¿no? Ocurre esto que el Señor Jesús celebra la cena con sus discípulos. Y vemos, ¿no?, como el pan sin levadura, ¿no?, representaba, dice, el cuerpo de Cristo, ¿no?, que iba a ser entregado por nosotros. Un pan sin levadura, o sea, sin pecado, sin mancha. Nada contaminaba ese cuerpo sacrificado, que iba a ser sacrificado del Señor. Entonces vemos, ¿no?, eso también está en Marcos 14, Lucas 22. Lo pueden leer allí y pueden hacer ciertas comparaciones. De allí vemos cómo dice, pues no tenía levadura, lo que les dije. Eso indicaba su pureza, su santidad, para que pueda ser, pueda darse realmente en sacrificio. El vino también, ¿no?, hablaba claramente. Entonces, como se los leía acá, eso representaba la sangre de Cristo, ¿no?, que era derramada en la cruz. Entonces vemos también cómo simboliza, dice, ¿no?, ese nuevo pacto entre Dios y los hombres. Eso lo podemos leer en el libro de Jeremías, que les había mencionado hace un momento, cómo se expresaba el Señor y decía, ¿no?, que hacía un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel. Vamos a leerlo nuevamente en el libro de Jeremías, capítulo 31. Dice así, pero el verso 33 quiero leerlo. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, el sacrificio que iba a hacer el Señor Jesús iba a tener un resultado posterior, ¿no? Entonces no solamente trata de que iba a sacrificar y iba a perdonar los pecados del pueblo o del mundo, ¿no?, sino que con este sacrificio que hace el Señor, da a conocer que no iba a quedar nada más en hechos, sino que iba a continuar, iba a dar más resultado todo este sacrificio. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan 14 y 15, sí, capítulos 14 y 15 hablan de ello, ¿no? Dice, por ejemplo, vamos a leerlo acá también, en el capítulo 14, ¿no?, habla del Señor Jesús, cuando dice, enviaría al Espíritu Santo, ¿no? Y habla de respecto así que, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y en vosotros. Esa unión, esa unidad que va a haber entre el pueblo, entre los que creen en su nombre y el Señor, ¿no? Entonces claramente nos da a conocer, ¿no?, que el Espíritu Santo dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso está en el verso 26 del capítulo 14 de Juan. O sea, no solamente iba a quedar, como les dije, en algo que había hecho el Señor Jesús, sino que el Espíritu Santo también iba a obrar, ¿no?, una de las personas de la divinidad del Señor. Y dice, pues no, como les digo, Él dice, nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo lo que nos enseñó Jesús, nos enseñó el Señor Jesús, se iba a dar a conocer mediante su Espíritu Santo. Y dijo que iba a escribirlo en nuestra mente y en nuestros corazones, claramente. En el capítulo 15 igual también lo vemos eso, ¿no?, que habla, ¿no?, y es el mandamiento, dice, ¿no?, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el punto central de todo esto, ¿no? El Señor Jesús lo hizo por amor, un sacrificio por amor, ¿no? O sea, nunca lo hizo que nada más por cumplir. No fue solo una ordenanza, sino fue un acto realmente de amor puro, ¿no? Y dice entonces la palabra, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿No es así? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, los que son hijos de Dios van a tener que dar testimonio del Señor. Entonces, si vamos al significado espiritual de todo esto, ya les estoy dando a conocer un poco, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que a nosotros como iglesia, como cristianos, los que decimos ser realmente cristianos, tenemos que dar un testimonio vivo de la fe que decimos tener con los hechos que tenemos que demostrarlo. Entonces vemos que el significado espiritual de todo esto era que lo que hacíamos la Santa Cena o la Cena del Señor como se conoce, la teníamos que celebrar siempre en memoria de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11. ¿Okay? Desde el verso 24, que dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. No dice que yo les estoy mostrando un tipo de cena, nada de eso. Simplemente les está diciendo que hagamos eso en memoria de Él, en memoria de su sacrificio, recordando qué hizo el Señor Jesús por nosotros. A la vez vamos a proclamar el Evangelio. ¿Y de qué manera lo vamos a proclamar? Vamos a leer en el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor Jesús aún no ha venido para dejar de celebrar la cena del Señor. Si bien es cierto, hay iglesias que dejaron de hacerlo, no significa que el Señor ya vino. Aún no viene. Pero recordemos que el Señor mandó, ordenó, lo instituyó directamente Él, no por medio de un ángel, no por medio de un apóstol. Él mismo lo instituyó en persona y dijo: haced esto en memoria de mí. Y eso claramente habla las Escrituras. Ahora, la comunión con Cristo también es otro punto importante. La comunión con Cristo, ¿qué significa? 1 Corintios 10:16, vamos a leerlo. Capítulo 10, verso 16. 1 Corintios, capítulo 10, versos 16. Dice de esta manera: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nos está hablando claramente, ¿no? Es la comunión que nos mantiene a todos unidos como iglesia. Somos un solo cuerpo, dice, ¿no? Y eso también verso 17 dice, ¿no? Que somos la unidad del cuerpo. Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos, con ser muchos, dice, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, la palabra de Dios nos habla claramente que somos un solo cuerpo en Él, creyendo, teniendo fe. Ahora, si vamos a lo que anticipaba respecto al reino de Dios, el Señor Jesús decía lo siguiente, capítulo 26 de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 29 decía: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Será esto lo que habla de Ezequiel 45? Escudriñenlo. Entonces, habla claramente, ¿no? De lo que será próximamente. Esto no caducó.
Sigamos con algo más fuerte. Las advertencias y condiciones de la cena del Señor vamos a hablar, ¿no? Dice de esta manera, 1 Corintios 11:27. Vamos a leer desde el verso 27 ahora. Dice de esta manera, hasta el 29. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es muy importante que los que celebran la cena del Señor tengan muy presente que no es cualquier acto litúrgico, no es una práctica por rutina, por costumbre, por tradición. Uno lo hace por convicciones muy fuertes en el Señor Jesús y sobre todo con un corazón humillado, sincero, arrepentido, y si se ha arrepentido es porque no vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, para que no sea indignamente. ¿Por qué les digo esto? Ahora, ¿cómo dice se debe celebrar la cena del Señor? Dice que se debe participar con reverencia y un autoexamen, ¿no?, que se debe hacer cada uno de nosotros, en arrepentimiento, limpiándose de todo pecado oculto, pecados ocultos que puedan haber, ¿no? También habla, dice, de que reconociendo el cuerpo de Cristo, lo espiritual como lo físico, que es el cuerpo en unidad, ¿no?, la iglesia con el Señor Jesús. Entonces vemos que esto es también una parte importante es restaurar, ¿no?, nuestra relación con los demás hermanos u otras personas, ¿no?, si es que hubo cierta división. Son todas esas cosas que uno tiene que ver en cada uno de sí mismo, ¿no? Habla claramente Mateo 23, vamos a leer esto justo. Capítulo 23 de la epístola de Mateo, del Evangelio de Mateo. 23, el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versos 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Pasa que a veces solamente aparentamos algo que exteriormente se puede ver como algo bueno. Se puede ver que está haciendo algo justo, recto, ¿no?, piadoso. Pero ¿qué dice el Señor? Hipócrita, dice, ¿no? Entonces límpialo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. ¿Por qué dice robo e injusticia? Está lleno de pecado, cosas que a veces ocultamente hacen. No puede saber la congregación, no pueden saber los demás. Ahora, para que la congregación, los demás hermanos no sepan, es porque el Espíritu Santo no está fluyendo ahí en el lugar. No están alertas, no están receptivos al Señor. ¿A qué se debe todo esto? ¿A qué se debe? Para que haya mucha injusticia dentro de casa y nadie sepa nada o no actúen. Se puede nombrar al Espíritu Santo, pero no está en casa. Así de fácil, así de simple es la verdad. Verso 27. Fariseo ciego, o en este caso podría ser tú religioso ciego, limpia primero lo de adentro del vaso
y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Si tu corazón está limpio, lo exterior también lo estará. Si tu mente, tu alma, todo está limpio, receptivo al Señor, lo de afuera también estará. Entonces, la palabra de Dios habla claramente. Es muy necesario todo esto. La iglesia no va a prevalecer en todo tiempo. Físicamente no va a prevalecer, si no está arraigada en los principios bíblicos y en lo que el Señor ha instituido. Otro punto importante. ¿La iglesia debe celebrar la cena del Señor? Sí, y sí. Y dice, no solo debe celebrarlo como tradición, como hace un momento les dije, ¿no? Sino que también es una ordenanza establecida directamente por el Señor Jesucristo. Si se practica el diezmo, ¿por qué no se va a practicar o no se va a celebrar lo que es la cena del Señor? O sea, solamente tiene peso el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Pregunto yo. ¿Solo se está escogiendo ciertas cosas que nos benefician? ¿Qué está pasando? Ahora, si nosotros, como iglesia les dije, ¿no? Es algo que debemos practicarlo como iglesia, celebrarlo, sí. ¿No? Esto es para que, dice, todos nosotros los discípulos, los que creemos en Él, hasta incluso dicen para su regreso nosotros vamos a dar testimonio, ¿no? Vamos a dar testimonio de que Él va a regresar, estamos esperando su venida, estamos con esa expectativa. ¿Y eso dónde lo encontramos? Como les dije, Mateo 26, pero este es en el 27, ¿qué dice? No, es del 29, perdón. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes o con vosotros en el reino de mi Padre. Claramente habla de que nosotros vamos a estar esperándolo a Él. Ahora, el valor espiritual que tiene todo esto es algo grande. Vamos a leerlo de esta manera. Y dice lo siguiente. El valor espiritual para la iglesia. ¿Qué nos recuerda todo esto? El celebrarlo. Nos recuerda, como les dije en un momento, el sacrificio del Señor. Dijo, ¿no? Este es partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Para qué fue? ¿Para qué les dije? Dijo, partió el pan a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Para remisión de los pecados. Igual la copa, que era un simbolismo de su sangre. Y eso nos une, dice, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Como ya lo habíamos leído, 1 Corintios 16, 17. 16, 16 y 17, ¿no? Del capítulo 10 de 1 Corintios, versos 16 y 17. Nos llama al autoexamen, ¿no? Que les dije, 1 Corintios 11, 28. Nos llama a que podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos, analizar cómo está nuestra vida, de qué perversiones está llena, de qué pecados que no mostramos a simple vista estamos llenos. Aunque muchos olvidan que el Espíritu Santo es quien escudriña los corazones y los muestra, los exhibe. También habla de que proclamamos la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Como les dije, 1 Corintios 11, 26 decía claramente, ¿no? Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, estamos anunciando la venida del Señor
Pero también dice, anunciamos la muerte, o sea que murió por nosotros. Reconocemos su sacrificio. Reconocemos su sacrificio, ¿no? Incluso podemos decir así. Reconocemos que Él vino en carne. Es más, nos vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y de qué manera nosotros proclamamos, anunciamos que el Señor Jesús vino a este mundo? Si no es incluso con la celebración, reconociendo que Él vino, Él nos ordenó directamente. Él instituyó la cena o la Santa Cena. Ahí está, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. ¿Será que han permitido que el espíritu del anticristo entre y more en ellos para dejar de celebrar la cena del Señor? No solo es opinión mía, no es pensamiento mío. Las escrituras claramente lo dicen. Y si vamos a segunda de Juan, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. No lo digo yo, lo dicen las escrituras claramente. Da muestra de estos últimos tiempos, que por cierto estamos en tiempos muy difíciles. Cualquiera que, incluso voy a leer el verso 8 y 9. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, para que haberse sostenido en la palabra de Dios, haber perseverado, para al final extraviarse por culpa de estos blasfemos, ¿no? Dice, sino que recibáis galardón completo. Para eso están las escrituras, para escudriñarla, saber cómo están estos tiempos, quiénes están saliendo por el mundo en estos tiempos. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, voy a leerlo de nuevo. Segunda de Juan, capítulo 1, que es el único, versos 9, léanlo en su casa, escudriñenlo, estúdienlo, medítenlo y saquen sus propias conclusiones, iglesia. Cualquiera que se extravía o se desvía del camino del Señor y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea que no mantiene la doctrina de Cristo en su vida, por decirlo así, ¿no? Porque no persevera, o sea, desistió, renunció a seguir las enseñanzas de Cristo, porque eso dice la palabra de Dios acá, claramente. Cualquiera que, voy a cambiar un poco en sinónimos. Es más, vamos a usar otra versión más entendible. Dice de esta manera, en segunda de Juan 1:9. Todo aquel que vaya más allá de las enseñanzas acerca de Cristo y la abandone, no tiene a Dios. Recuerden, no tiene a Dios. Pero el que viva de acuerdo a ella, tiene al Padre y al Hijo. ¿Quién nos enseñó de la Santa Cena? ¿Fue un apóstol? ¿Fue un fariseo? ¿Fue un líder de la sinagoga? ¿Un principal? ¿Fue un centurión romano? ¿Fue el Papa? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién lo instituyó? ¿Quién lo estableció? ¿Acaso no fue el propio Señor Jesús? ¿De dónde estoy leyendo yo? ¿De qué libro estoy leyendo? ¿Un cuento? Estoy leyendo la palabra de Dios. Segunda de Juan. Cojan cualquier libro, cualquier versión y búsquenla. Sabrán a qué me estoy refiriendo. Y dice, cualquiera que se extravía, dice, de las enseñanzas de Cristo, no tiene a Dios.
Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese dice tiene al Padre y al Hijo. No está hablando de la doctrina de los apóstoles, no está hablando del Dirache, no está hablando de cualquier otro libro, está diciendo de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo. O sea que podemos hacer caso a otras enseñanzas, normas, quizás podemos guiarnos por, quizás como les digo, en algunos principios que establece cierta denominación, directivas, normas, pero no vamos a hacer caso a lo que dice el Señor Jesús. Entonces, ¿y si no celebra la iglesia la cena del Señor? ¿Qué significa? Dice, un punto muy importante dice, pierde la práctica ordenada por el Señor Jesús. Y vamos a leer un poco esto. En el libro de Hechos 2:42. Hechos capítulo 2 versos 42. Dice de esta manera. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está. La iglesia primitiva celebraba la cena del Señor, porque recordaban muy bien en quién habían creído, a quién habían visto partir al cielo y quién iba a volver. Allí está, capítulo 2, verso 42 de Hechos. Entonces, si la iglesia no celebra, también debilita esa enseñanza sobre el sacrificio de Cristo. Como que en estos tiempos se va ahogando y va desapareciendo. Ahora, rompe con una parte esencial de la vida cristiana, ¿no? Esto justamente es lo que quiero leerles nuevamente. Está en el Evangelio de Mateo 23:23. Capítulo 23, verso 23. Ya se los había leído hace un momento. Ay de vosotros, escribas fariseos, ¿no? Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Incluso dice la menta y el eneldo, o sea, entraban en cosas tan pequeñas a detalle hacer, pero olvidaban de hacer otras cosas. Eso es justamente lo que les estoy comentando hace unos minutos atrás. O sea, practican o celebran otras cosas y dejan a un lado cosas también importantes en la vida cristiana de la iglesia. Es como digo por eso. O sea, voy a poner mucho énfasis en cada servicio el diezmo. Y eso vamos a tratar y vamos a tener que lavar digo en el sentido positivo, en el buen sentido de la palabra. Lavarles de toda esa ignorancia, lavarles de toda esa mala formación que han tenido con respecto al diezmo también. Lamentablemente, por muchos años han hecho creer un mal concepto del diezmo. Pero resulta que, se pone más énfasis al diezmo y se olvida de lo que el Señor Jesús mandó a que se recordara, ¿no? Celebrándolo siempre. Entonces, si estamos rompiendo con esa parte esencial de la vida cristiana, debemos romper con las cosas que nos atan, vicios, tradiciones quizás humanas que hasta este tiempo nos han tenido en la ignorancia. Ahora, quienes también con sus hechos lo niegan, es lo que les había leído, ¿no? Primera de Juan 4 y segunda de Juan 1:7 hasta el 9. Ahora, toda la iglesia cristiana, bíblica, debe celebrar la cena del Señor, ¿no? Como una parte central de
de su adoración y fidelidad, sobre todo, ¿no? Su adoración y fidelidad a Él y a su palabra. Porque no es un ritual, eso hay que tenerlo en cuenta. No es un ritual como practica la Iglesia Católica sobre la transubstanciación, que creen, dice que en un momento el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre de Cristo. Las escrituras no enseñan eso. Bueno, recordemos que la cena del Señor no es un ritual vacío. Tengamos en cuenta de que es un encuentro con Cristo, en comunión, en esperanza, en fe, ¿no? O tenemos ese encuentro con Cristo por fe, porque creemos en Él, ¿no? También hay que darnos cuenta de que lo hacemos conmemorando su sacrificio, su muerte y sobre todo que tenemos esa esperanza de que un día volverá, ¿no? Ahora, la pregunta a todo esto sería, ¿qué te impide celebrar la cena del Señor? ¿Hay pecados sin confesar? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás en paz con los demás, con tus hermanos? La cena del Señor siempre nos recuerda eso. La noche en la que partió el pan, antes de celebrar la cena le dijo a Judas, ¿no? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Salió de en medio de ellos para que pudiera reunirse en comunión con sus discípulos y realmente pudieran celebrar la cena del Señor. Los que celebran la cena del Señor siempre van a estar en comunión unos con otros, como dice 2:42 de Hechos, ¿no? En comunión, dice, partiendo el pan, en las oraciones. ¿Cómo puedes querer dirigirte al Padre, mencionar al Espíritu Santo, si no estás en comunión con Él? Y mucho menos en paz con tus hermanos. De eso se trata la cena del Señor. Nos recuerda que debemos ser un solo cuerpo, un solo sentir, un solo pensamiento, dice las Escrituras. Y eso nos va a mantener firmes en fe hasta que Él venga. Esa es nuestra esperanza. Y la demostramos también de esa manera. Dios los bendiga.